Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por este su canal, el Rincón de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su nueva admirable. Y también por aquí, por el Facebook, por mi Facebook, Silvani Vilches, que me quiera buscar. Allí tengo mis prédicas, las subo por los dos medios, por Facebook y por YouTube. Entonces, bueno, gloria a Dios por permitirme a mí, este siervo inútil suyo, predicar su palabra. Gloria a Dios por el privilegio de ser su hijo. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Y gloria a Dios porque como Él vive, como Cristo vive, nosotros viviremos. Gloria al Dios de Israel, porque solo Él es bueno y para siempre. Y siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Y le pido a Dios, al Dios de Israel, a Dios y Padre de mi Señor Jesús, a mi Dios y mi Padre, que me ayude en esta tarea tan extraordinaria de predicar su evangelio, ¿ok? Que me ayude porque soy débil, porque soy imperfecto, porque soy un hombre pecador. Necesito toda su ayuda para poder predicar un evangelio tan extraordinario como este. Le pido a Dios que sea su Espíritu Santo ministrándome todo lo que yo vaya a hablar en esta hora, para que todo aquel que escuche y crea tenga vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, venimos de terminar el capítulo 8 de Mateo. Vimos dos milagros impresionantes de mi Señor Jesús que demuestran su poder, su deidad, su señorío, como lo son el milagro de calmar la tormenta, ¿verdad? Con una sola palabra, calla, enmudece, la tormenta se calmó y los discípulos se atemorizaron y pensaban y decían entre sí: ¿quién será este que hasta los vientos le obedece? Bueno, demostrando mi Señor Jesús la gloria de Dios, demostrando el poder todo suficiente de la palabra de Dios, que siempre consigue lo que quiere, que siempre consigue aquello para lo que Dios la envía. Entonces vimos este pasaje. Si quieren ver el video completo, la prédica antes de ese video habla del milagro de Jesús de calmar la tormenta, y también habla del milagro de la liberación de los endemoniados de los ganaderos, ¿ok? Y podemos ver allí también la autoridad, el señorío, el poder, la potencia de mi Señor Jesús, que solamente con decir sal de ese cuerpo, los demonios gritaron y se fueron a unos cerdos que estaban allí cerca. Y bueno, los cerdos se despeñaron, cayeron por un acantilado, bueno, y todos tuvieron miedo. Si quieren ver la prédica completa para ver todo lo que dije, ¿verdad? Por este medio, por Facebook, en mi perfil de Facebook pueden conseguir todas las enseñanzas, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, también las pueden conseguir, ¿ok? Vamos a ver un milagro más, vamos a ver otro milagro, y vamos a ver el llamamiento de Mateo. Vamos a leer primero, vamos a estar en Mateo capítulo 9, del 1 al 13, pero vamos a leer primero: Jesús sana a un paralítico. O sea, vamos a ver la sanidad de un paralítico, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8, ¿ok? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, orando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino
Entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: te ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios porque había dado tal potestad a los hombres. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gloria al Dios de Israel. Gloria a Jesucristo, a que Él envió. La gloria sea para Dios y su Cordero que están en el trono. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, hermanos, a discernir la palabra de Dios versículo por versículo, como siempre hacemos. Que el Señor me ayude como Él siempre hace, ¿ok? Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 8, dice así la palabra de Dios. Entonces, estando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, ¿ok? Jesús volvió a entrar en la barca y se volvió a Capernaum, ¿ok? A donde él estaba con los discípulos anteriormente. ¿Por qué dice pasó a su ciudad? Porque recordemos que Capernaum era la ciudad donde vivía Pedro, donde vivía Andrés, y donde mi Señor Jesús pasó el 70% de su ministerio. Entonces, cuando dice que entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, ¿ok? Jesús volvió a Capernaum, al lugar donde él pasó el 70% de su ministerio, ¿ok? Entonces, bueno, se movilizó en una barca a otra región, ¿ok? A otra parte. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Bueno, veamos aquí qué pasó, ¿verdad? Estando allí, ok, todavía mucha multitud seguía a Jesús. Mucha multitud lo seguía por las sanidades que él venía haciendo, ¿verdad? Aunque Mateo no nos describe bien lo sucedido con este paralítico, es decir, Mateo no es muy específico. Mateo dice que le llevaron un paralítico y Jesús, al ver la fe de aquellos que se lo llevaron, le dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Pero si vamos al Evangelio de Lucas, debe buscarlo, si vamos al Evangelio de Marcos,
Si vamos al Evangelio de Marcos, del 1, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12, podemos ver los sucesos que pasaron para que Jesús curara a ese paralítico, ¿ok? Vamos a ver allí una fe, otra vez, la fe que alcanza el milagro. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12, vemos como a ese paralítico lo están llevando unos amigos que él tenía para que Jesús lo sanara, ¿ok? Ahora, la multitud aún seguía a Jesús. Y era mucha la multitud que había. Entonces ellos no podían acercarse a Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, la casa de Israel, por así decirlo, tenían 2 pisos. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Se subieron por el techo y arrojaron con cuidado, obviamente, al paralítico para que cayera dentro de la casa y pudiera ser atendido por mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces por eso que Mateo nos dice que Jesús al ver la fe de ellos, porque estos sí eran verdaderos amigos de ese hombre, porque ese hombre posiblemente llevaba mucho tiempo sin caminar. Posiblemente sus amigos habían contemplado su mala condición física, ¿verdad? Su discapacidad por mucho tiempo. Tal vez este hombre, no sabemos si es joven o ya era alguien mayor, ¿verdad? Se supone que es joven, pero no se sabe. Tal vez él llevaba muchos años, o tal vez hasta había nacido con este problema. ¿Quién sabe? Puede ser. El hecho es que sus amigos, sabiendo que Jesús estaba en la ciudad, dijeron, no, esta sí es la oportunidad. Augusto, el nombre que le di al paralítico, Augusto, bueno, allí está Jesús. Él está sanando cualquier tipo de enfermedad. Nosotros creemos que si te llevamos a Él, te va a sanar, no hay duda de eso. Agarraron al paralítico con una camilla entre varios, porque eran 4 amigos o más de 2. El número de verdad es desconocido, pero eran más de 2 personas. Y llevaron a este joven en una camilla con mucha fe a Jesús. Cuando ellos llegan se cuenta con esto, porque Jesús está muy full de gente y no los permitían pasar a ellos con la camilla, ¿verdad? Entonces estos jóvenes, gloria a Dios por su ingenio, subieron por el techo y dejaron caer a su amigo. Y allí es que Jesús suelta esas palabras. Dice esa palabra: ten ánimo. Que dice la escritura, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Entonces vemos nuevamente que la fe que alcanza el milagro, que la fe que alcanza el milagro es una fe que cree, es una fe que no duda, es una fe que no importa los obstáculos, que no importa las adversidades, que no importa el desafío que se presente, esa fe sigue creyendo que Jesús es la solución. Y esos son los tipos de personas que, como estamos viendo, alcanzan los milagros. Porque ellos pudieron haber dicho, no, pero mira, si Jesús está, pero muy full de gente, no vamos a poder pasar. Ellos se hubieran podido haber rendido.
ellos hubieran podido haber desistido de la idea de llevar a su amigo a que Jesús, al ver ese obstáculo, al ver ese mar de gente rogando a Jesús. Pero la fe verdadera, la fe genuina, la fe que cree es una fe que persevera. Es una fe que no importa lo que estemos viendo con nuestros ojos. Nosotros sabemos que Jesús tiene la solución a ese problema. Nosotros sabemos que Jesús es la solución a eso que nos está pasando. Y cueste lo que cueste, y tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, y tengamos que ingeniarnos como sea, vamos a ver a Jesús, porque Jesús es la solución. Y esa es la fe verdadera, esa es la fe que alcanza el milagro, la fe que persevera sin importar los obstáculos, hermano. Otros malos amigos, por así decirlo, porque estos hombres eran buenos amigos de este muchacho. Otros amigos me han dicho, no, pero vamos a hacer el esfuerzo y quizá ni te curé. No, pero ellos tenían la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que al poner al joven, al muchacho, delante de Jesús, esa parálisis que tenía, ya sea de nacimiento o sea adquirida, iba a dejar de ser. Ellos sabían que al Jesús tocarlo, que Jesús decir palabras, él se iba a sanar. Ellos tenían esa fe, y eso es una fe verdadera, es una fe paciente, es una fe que persevera, y esa es la fe que la iglesia tiene que mantener, una fe viva, una fe que no se debilita por las circunstancias, una fe que no se rinde, una fe que pone toda su confianza en Cristo, porque es la fe en Cristo la que alcanza el milagro. No es la fe en la Virgen María, no es la fe en San Benito, no es la fe en Moisés, no es la fe en ninguno de los profetas, es la fe en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en mi Señor y Salvador, en mi Dios, la que alcanza el milagro. Es la fe en Él. Y estos jóvenes, hombres, demostraron su fe al no echarse para atrás cuando vieron ese mar de gente, a perseverar y a decir, no, como sea, vamos a llegar a Jesús. Y Dios les dio el ingenio e inteligencia para decir, por allí es que vamos a llegar. Y gloria a Dios por la sabiduría que le dio a esos hombres. Subieron, colocaron al hombre, lo bajaron despacio por el techo, y el hombre estaba al frente de su Salvador. Gloria a Dios. Vamos a ver qué pasó después. Gloria a Dios, hermano. Imitemos la fe de esos amigos. Imitemos la fe de ese centurión. Imitemos la fe de esa persona que tienen una fe, hermanos, que es digna de imitar. Es digna de imitar, hermano. Así que imitemos la fe de personas como esos jóvenes o hombres. Imitemos la fe de ese centurión. Imitemos la fe de ellos, porque esa es la fe que quiere el Señor que tengamos, que no importa el problema, la circunstancia, el desafío, la adversidad, no nos desanimemos y creamos que Jesús está al control y que Él tiene poder para solucionar cualquier problema. Gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, ¿ok? Entonces vamos a ver qué le dice Jesús cuando ya lo tiene enfrente. O sea, ya los amigos bajaron al paralítico, lo bajaron y lo pusieron frente a Jesús. Y fíjense lo que le dice Jesús.
Fíjense lo que le dice Jesús. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué le dice Jesús eso? Por la fe de ellos. La fe de sus amigos fue tan genuina, tan verdadera, que Jesús le dice a estos hombres, ten ánimo, hijo. Fíjense, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense, hermano, que lo trata con cariño, le dice, hijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Wow, la misericordia de Jesús y el amor que tenía Jesús por ese hombre resaltan, ten ánimo, es decir, Jesús le dijo, ten confianza, anímate, cree en Dios, porque tus pecados te son perdonados. Fíjense bien que vamos a ver lo que crea estas palabras que le dice Jesús al paralítico, porque estas palabras van a crear un problema entre los fariseos y los israelitas que estaban allí. Vamos a ver el contenido de estas palabras, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, ¿ok? Vamos a ver en los versículos siguientes el contenido de estas palabras, ¿ok? Y como lo dije, Jesús lo trató con misericordia y lo trató como hijo. Que le dijo, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ahora vamos a ver cómo por esas palabras se arma un conflicto en ese momento, ¿ok? Entonces, en versículo 10, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Qué significa blasfema? Los escribas, los que estaban allí, los fariseos, decía este blasfema, este dice mentira, está blasfemando, ¿por qué? Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Es así de sencillo, hermanos. Si ustedes, por ejemplo, hermanos y amigos que me escuchan, si ustedes me ofenden a mí, ustedes me tienen que pedir perdón a mí y yo soy el único que lo puede perdonar a ustedes. Lo mismo pasa cuando nosotros pecamos. Cuando nosotros pecamos, ofendemos a Dios. Cada transgresión de cada mandamiento es una ofensa al Dios que lo estableció. Entonces, obviamente, si cuando yo peco, por ejemplo, cuando yo miro con lujuria a la mujer de mi prójimo, cuando yo adultero, por ejemplo, yo estoy pecando en contra de Dios que dijo no cometerás adulterio. Entonces, Él es el único que puede darme perdón de pecados, ¿ok? Entonces, por eso que en la mente de los fariseos, ellos estaban pensando, este hombre está blasfemando, porque el único que puede perdonar los pecados es Dios. O sea, Él no es nadie para decir tus pecados te son perdonados. Ahora, vamos a ver algo interesante aquí. Lo interesante aquí, aparte de las palabras de Jesús, es que Jesús, antes de darle la sanidad física, que era lo que estaba buscando el joven o el hombre, ¿verdad? Jesús le da algo mucho más valioso, hermano. Le da el perdón de los pecados. El perdón de los pecados, hermano, es mucho más valioso que una sanidad temporal. Por ejemplo, mi Señor Jesús lo sanó de la parálisis, gloria a Dios, pero uno no sabe si después ese hombre, no sé, se cayó de un caballo y quedó otra vez paralítico. Mucha mala suerte, ¿verdad? Pero eso es suponiendo.
la sanidad que yo pueda recibir de mi cuerpo, que si es un milagro, gloria a Dios, y si es por medio de los doctores, gloria a Dios, porque también la ciencia viene de Dios, pero la sanidad de este cuerpo caído, es decir, de este cuerpo débil, ¿verdad? Es pasajera, ¿ok? La sanidad del cuerpo, hermanos, es pasajera. Lo más importante y lo que tenemos que enfocar aquí es que Jesús primero sanó su alma del pecado. Le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Ok? Eso es lo más importante que debemos resaltar aquí. No la sanidad del paralítico, que gloria a Dios se dio, y para que su gloria se dio, pero lo más importante es que Jesús le sanó de sus pecados. Que Jesús le curó el cáncer del pecado, que Jesús le curó el COVID del pecado que él tenía. Esa era la enfermedad más grave que tenía, no la parálisis. Por eso que Jesús comienza precisamente con el perdón del pecado. Él dice, no, este hombre está mal, o sea, está paralítico, pero lo peor que tiene este hombre es que está en rebelión contra Dios. Y eso fue lo que Jesús sacó primero. Lo que Jesús sanó primero, su pecaminosidad, su alma la limpió del pecado, ¿verdad? Y fíjense que le dice, ten hijo, ten ánimo, lo llama hasta hijo. Gloria a Dios, porque quiere decir que ese hombre alcanzó salvación. No solamente alcanzó una restauración física, sino que alcanzó salvación y vida eterna. Gloria a Dios, hermano, gloria a Cristo, porque Él sabe lo que verdaderamente necesitamos. Ese hombre, necesitaba caminar, gloria a Dios, pero Jesús sabía que más importante que caminar era que Él tuviera bien con Dios, era que Él tuviera en paz para con Dios, era que Él fuera librado de la esclavitud del pecado. Eso era lo más importante para ese hombre. Y eso fue lo que primero Jesús hizo. Ten ánimo, tus pecados son perdonados. Ahora, los hijos del diablo, es decir, los fariseos y los escribas, estaban pensando mal en su corazón y decían, ¿quién se cree que puede perdonar pecados? ¿Quién se cree para perdonar pecados? Porque como yo les expliqué, los pecados solamente los perdona Dios. Porque Dios estableció los mandamientos y cuando uno peca, contra Dios peca. El rey David dice en su palabra, en los salmos, contra ti, oh Dios, y solo contra ti he pecado. Estamos claros que cuando pecamos, contra Dios pecamos. Así que el único que puede perdonar nuestros pecados es Dios. ¿Ok? Por esto, estos hombres pensaban de esa forma, que Jesús estaba diciendo mentiras, ya que si Él no era Dios, no podía perdonar los pecados. Entonces para ellos, Jesús estaba blasfemando. Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, le digo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Fíjense bien, Jesús hace dos cosas que solamente hace Dios en este corto pasaje. Primera cosa, perdona pecado. ¿Quién puede perdonar pecado? Dios Padre. Si Jesús perdona pecado, Jesús es Dios. Y Jesús sabe lo que ellos están pensando. ¿Quién escudriña la mente y los corazones? Dios es el único que escudriña la mente y los corazones. Si Jesús escudriña la mente y los corazones, Jesús es Dios. Ahora, aquí hay algo en teología. En teología hay algo que se llama la unión hipostática, que es que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre porque Jesús vino como humano. Padeció, tuvo frío, tuvo hambre, tuvo sed.
En fin, vivió todo lo que vivimos nosotros los seres humanos, pero sin pecado, inclusive la muerte. ¿Ok? Y también Jesús es 100% Dios cuando hace o manifiesta estos atributos de perdonar pecados y de leer la mente o de saber los pensamientos de los hombres. Jesús manifiesta allí con esos atributos su deidad como Dios. ¿Ok? Así que lo que ellos estaban viendo en ese momento, por lo cual Jesús le dijo a ese hombre: ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Y por lo cual Jesús pudo saber lo que ellos pensaban, el mal que ellos pensaban en su mente, es porque estaban viendo la deidad de Cristo. ¿Ok? Estaban viendo a Jesús Cristo, a Dios hombre. Entonces por eso Jesús podía tanto perdonar pecados como saber lo que ellos pensaban en su mente. ¿Ok? Ahora le dice Jesús, ¿por qué? Ahora dice Jesús, ¿por qué es más fácil decir, versículo 5, ¿por qué es más fácil decir los pecados? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Okay? Jesús le hace una pregunta: ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? A ver, ¿qué sería más fácil para un hombre hacer? Bueno, supongamos que hay un falso profeta. Supongamos que el profeta, no sé, Mario, le dice a un paralítico: tus pecados te son perdonados. Cualquier hombre pecador podría decir: tus pecados te son perdonados. Es decir, esas palabras las pudo haber dicho cualquiera. Sí, o sea, es fácil decir eso. Yo puedo decir: tus pecados te son perdonados. Es fácil para una persona decir: tus pecados te son perdonados. Por ejemplo, los curas católicos, pues perdonan pecados, y ellos le mandan a hacer penitencia, rezado, 50 Ave María, 50 Padre Nuestro y 20 Credo, y ya. Y supuestamente, según ellos, el pecado les fue perdonado. ¿Ok? Ahora, lo que uno no ve es que cuando, por lo menos, llega un paralítico a confesar sus pecados y ellos lo absuelven de pecado, uno no ve que el paralítico sale caminando. O sea, lo que le quiero decir, es más fácil para cualquier hombre, sería fácil decir: te perdono tu pecado. Eso lo podía hacer cualquiera. Pero ¿qué pasa? Que Jesús no solamente se queda en el dicho. No. Jesús sana al pecador. Eso es lo importante. Jesús no solamente se queda en unas palabras que se la lleva el viento, sino que para que vieran que Él tenía la potestad de perdonar los pecados, Él le dijo al paralítico: toma tu lecho y anda. Entonces, eso es lo que hace diferente a Jesús. Que Jesús no es alguien que dice las palabras
y la palabra se la lleva viviendo. Jesús le perdonó los pecados y para que ellos se dieran cuenta que él tenía esa autoridad, cuando él le dijo al paralítico, levántate y anda, el paralítico lo hizo. Si Jesús no hubiera sido el Hijo de Dios, el paralítico hubiera quedado igualito. Pero como Jesús es el Hijo de Dios y Dios le dio la potestad aquí en la tierra para perdonar los pecados, Jesús lo sanó de sus pecados y también lo sanó de su condición. ¿Ok? Entonces, el milagro que Jesús está manifestando en el paralítico, que este se paró cuando Jesús le dijo que se levantara y que se fuera a su casa, ¿verdad? El milagro da testimonio de que Jesús verdaderamente tiene autoridad para perdonar los pecados aquí en la tierra, hermano. Porque Dios no le va a hacer caso a cualquiera. O sea, supongamos que Jesús no fuera Hijo de Dios. Jesús no le va a decir a un hombre, tus pecados te son perdonados, y el hombre se va a parar, levántate y vete a tu casa, y el hombre lo va a hacer. No. Cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, al instante sus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque el Padre le dio esa autoridad al Hijo. Y como certificación, como confirmación de esa autoridad que ya Jesús tenía y que ya Jesús estaba poniendo en práctica o estaba manifestando, no solamente le perdonó los pecados, sino que para que vieran que él sí lo podía hacer, lo paró de esa cama. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Jesús no solamente se quedó en el hecho de, ay, sí. No, Jesús perdonó sus pecados y para que no le quedara duda a esos que estaban maquinando lo malo, le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y gloria a Dios. Así que vemos que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados aquí en la tierra, como dice la Escritura. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Para que no le queden dudas, para que no sigan pensando disparates que yo estoy blasfemando, entonces ustedes van a ver algo más increíble que yo perdone los pecados. Porque a cualquier hombre cualquier falso profeta podía venir y decirle a cualquiera que le perdonara los pecados. Pero cualquiera no iba a levantar al paralítico. Entonces mi Señor Jesús, ya van a ver, ¿ustedes no me creen que yo perdono los pecados? Bueno, ya yo hice lo más fácil, perdonar los pecados. Vamos a hacer lo más difícil, pues. Ahí le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús le está demostrando allí con ese milagro que Él tiene el poder, la potestad, la autoridad de Dios para perdonar los pecados. Si Jesús no tuviera la autoridad del Padre, no podía hacer ninguna cosa. Todo el hombre no puede hacer nada que no proceda de los cielos. ¿Sí me entiendes? Si Jesús está haciendo eso y puede y tiene el poder para hacer eso, perdonar los pecados, y lo demuestra con sus sanidades, ¿verdad? Entonces quiere decir que ese poder viene de lo alto, viene de Dios. Todo bueno y toda buena dádiva y todo don perfecto procede del cielo, del Padre de la luz, en el que no se halló tiniebla ni sombra de variación. Si Jesús tiene la autoridad en la tierra para perdonar los pecados, es porque el Padre se la ha dado y Él la ejerció aquí en la tierra, y para que le contara a esos incrédulos hijos del diablo que Él podía y que Él había sido autorizado por el Padre. Él no solamente se quedó en perdonar los pecados, sino que Él fue más allá y dijo,
toma tu lecho y vete. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Qué pasó? El paralítico hizo lo que Jesús le ordenó. Al momento que Jesús le dijo, levántate, al momento que Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. En ese momento la palabra de Dios, hermano, es tan poderosa que en ese momento sus piernas se acomodaron. Es decir, si él estaba dañado de la columna o tenía un problema en la columna que no le permitía caminar, sus huesos se acomodaron, su columna se acomodó. Si él tenía algo en los pies que le impedía, bueno, los huesos de los pies se acomodaron. Si él le faltó oxígeno, el oxígeno le volvió a cerebro. Es decir, saliendo la palabra de la boca de Jesús, y ella logró que el paralítico se levantara. Acomodó lo que tenía que acomodar en él. Primeramente, Jesús sanó el pecado, y luego esa palabra que Jesús dijo, levántate, toma tu casa y toma tu cama y vete. Esas palabras fueron suficientes para que ese hombre que estaba impedido de caminar, ya sea por nacimiento o ya sea que haya adquirido esa discapacidad, se curara completamente. El cuerpo no tuvo otra cosa que hacer lo que mi Señor Jesús le dijo. Si el cuerpo estaba desgastado, bueno, el cuerpo se volvió a regenerar. Si el cuerpo estaba atrofiado, bueno, el cuerpo se restauró. Pero el cuerpo tenía que levantarse y caminar. A mi Señor Jesús no le importaba que no pudiera. Levántate y anda, y él tenía que levantarse y andar. Porque la palabra de Jesús tiene poder, hermano. Amén, gloria a Dios. Y por supuesto, la gente que no era hija del diablo, los que no eran escribas y fariseos, que la mayoría eran hijos del diablo, no todos, pero la mayoría, la gente que verdaderamente amaba a Dios y eran verdaderos creyentes, el pueblo de Israel, glorificaba a Dios, hermano, le daba alabanza a Dios, gratitud a Dios, enaltecían a Dios porque estaban viendo una cosa extraordinaria, estaban viendo cómo el reino de los cielos había llegado, hermano. Entonces ellos le daban gloria a Dios. Los verdaderos israelitas, al presenciar tanta muestra de poder y autoridad de parte de mi Señor Jesús para perdonar milagros, para perdonar pecados, y para levantar un paralítico, ellos, como son verdaderos israelitas, daban la gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es como si usted vea un milagro asombroso y no glorifica a Dios, sino que le ponga un pero. Y diga, Berta, pero ¿será que sí fue Dios? ¿Será que o este hombre es un estafador? No, cuando uno ve un milagro que hace el Hijo de Dios, que es para la gloria de Dios, uno que es hijo de Dios, le da la gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por lo que él estaba haciendo por medio de Cristo. Y ellos, los verdaderos israelitas, le daban la gloria a Dios por Cristo Jesús, como tenemos que hacer tú y yo. Darle la gloria a Dios por lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, porque ya Él nos ha sanado del pecado, que es el peor cáncer y la peor enfermedad que hay, ¿ok? Así que gloria a Dios a Jesús por eso. Entonces, hermano, ¿cómo no maravillarse del poder, de los milagros, de la autoridad que le fue dada a Cristo? No quiere decir con esto que los hombres podemos perdonar pecados.
Cristo podía perdonar pecados porque Cristo era Dios y era hombre, ¿ok? Por eso es que Él es el perfecto mediador y el único mediador entre Dios y los hombres, porque es Dios y es hombre. Y Él puede perdonar los pecados del hombre porque Él es Dios, ¿ok? Entonces, gloria a Dios por Cristo Jesús y por la autoridad que le fue dada de arriba del Padre, ¿ok? Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver el llamamiento de Mateo. Vamos a verlo un poco más rápido para no hacer esta enseñanza tan larga. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué comen vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, de aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamarlos a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios. Entonces, bueno, que Dios me ayude también en esta parte de la enseñanza. Ok, pasando de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió, ok. Jesús estaba pasando, estaba caminando pues, y él vio a un hombre, un recaudador de impuestos llamado Mateo, ¿verdad? Ustedes saben que los recaudadores de impuestos eran muy mal vistos en el pueblo de Israel, porque casi ellos eran israelitas que cobraban los impuestos para Roma. Entonces cobraban la parte de Roma, ¿verdad? Lo que le correspondía al César, y cobraban un poco más para ellos. Entonces los recaudadores de impuestos eran lo peor de lo peor. Estaban al nivel de las prostitutas de los samaritanos. A los recaudadores de impuestos nadie los quería. Pero Jesús, que conoce todas las cosas y que conocía lo que el Padre le había dado, a ese recaudador de impuestos, que nadie lo quería, que todos lo tenían como un leproso, bueno, todos los judíos, quiero decir, lo tenían como un leproso, como alguien impuro, como alguien que ni siquiera lo tenían como un samaritano, pues. Bueno, a ese Mateo, recaudador de impuestos, Jesús lo vio trabajando y a él le dijo: ven, sígueme. ¿Por qué Jesús no agarra a otra persona, a un superdotado, a un fariseo, a un maestro de la ley, a un Nicodemo, por ejemplo? ¿Por qué agarra a Mateo y no agarra a otro? Si Mateo, nadie lo quiere, nadie da medio peso por Mateo, porque lo vil y menospreciado del mundo fue lo que cogió Dios, lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo que es, lo que no es, para avergonzar a lo que es, para que nadie se jacte en presencia de nuestro Dios, para que nadie se gloríe en las capacidades que uno tiene, sino que toda la gloria será a Dios, para que se gloríes en el Señor. Entonces, como podemos ver, Jesús llama a Mateo, ¿ok? El llamado de Jesús, hermanos y amigos, es un llamado irresistible. ¿Qué le quiero decir con esto? Miren, Mateo era recaudador de impuestos. Y ustedes saben, para el hombre es difícil dejar lo que le produce alguna ganancia. Ejemplo,
cuando Jesús le dice al joven rico, bueno, para que sea perfecto, da todo lo que tiene a los pobres y sígueme. Cuando Jesús le dice eso a este joven rico, el joven rico se va muy desanimado porque tiene mucho, ¿verdad? Y es porque al hombre le cuesta desligarse de sus riquezas materiales. ¿Ok? Al hombre le cuesta dejar lo que le produce o con lo que percibe cierta ganancia. Hermanos y amigos, y Mateo estaba trabajando. Mateo era un recaudador de impuestos, pero cuando Jesús llama, si el llamado viene del Señor y tú eres una oveja de Dios, una oveja del redil de Dios, una oveja de buen pastor, tú dejas lo que estás haciendo y te vas tras él, como hizo Pedro. Pedro estaba trabajando, pescando, haciendo su oficio, ¿verdad? Pero al escuchar la voz de Jesús, Pedro, ven, sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. Sígueme. Pedro dejó lo que estaba haciendo y lo siguió. Los otros hermanos, Andrés, Simón, Andrés, Juan, también estaban agregando redes. Mira, Señor, sígame. Y lo siguieron sin pensarlo 2 veces y dejaron todo lo que hacían atrás. Porque ellos eran ovejas de Dios. Ellos eran escogidos por Dios. No fue casualidad que Jesús llegara que Mateo. Y no fue casualidad que Mateo lo siguiera. Mateo era una oveja de Cristo. Y al oír la voz del buen pastor, él lo siguió. Porque las ovejas siguen al pastor por naturaleza. Igual pasó con Pedro, igual pasó con Andrés. Jesús no le tuvo que hacer gran cosa, no le tuvo que decir gran cosa. Sígueme. A Leví, uno de los más pecadores, o sea, para el pueblo de Israel, una persona que no valía ni medio, Jesús nomás que le dijo, deja todo lo que tiene. Jesús le dijo, sígueme. Y él enseguida, sin dudarlo, dejó todas las monedas que tenía, dejó lo que estaba haciendo y lo siguió. ¿Por qué? Porque la oveja de Cristo oye su voz y le sigue. Mateo, a pesar de que era para los hombres lo peor de lo peor, era una oveja de Dios. El Padre se la había dado al Hijo. Entonces, a lo que Cristo habló y Mateo escuchó, automáticamente, por naturaleza, las ovejas siguen al pastor. El pastor la conoce y la llama por su nombre. Mateo, sígueme. Simón, sígueme. Andrés, sígueme. Y como ellos eran ovejas del buen pastor, por naturaleza, a los que escucharon la voz, lo siguieron. Gloria a Dios. ¿Ok? Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pescadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo invitó a cenar a mi Señor Jesús. Mateo invitó a comer a su maestro. Luego que le dijo, sígueme, ven, sígueme. Mateo lo invita a él a comer, ¿ok? Y claro, Mateo se rodeaba de puros publicanos y obviamente de puros pecadores, hermano. De pura gente que, como le dije yo ahorita, Mateo se rodeaba de pura gente que el pueblo de Israel no quería. O sea, ellos eran israelitas, pero por el empleo que ellos tenían y por lo que ellos hacían, ellos eran marginados, ellos eran como leprosos, tratados como leprosos, como samaritanos, como prostitutas, o sea, lo peor de lo peor. Y claro, Mateo, al ser recaudador de impuestos,
hasta ese momento, ¿verdad? Cuando él invita a comer al maestro, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, él lo invita a comer. Mateo tiene muchos amigos o muchos compañeros de trabajo que se sientan a comer con él. ¿Ok? Entonces fíjese la humildad de mi Señor Jesús. Se sentó a comer con lo peorcito del pueblo de Israel. Bueno, con lo que los fariseos y los religiosos de la época creían que era lo peorcito, porque eso era lo que ellos decían, que ellos eran la peor clase de personas. Pero vamos a ver qué dice mi Señor Jesús al respecto. ¿Ok? Cuando se sentó Jesús, Mateo, sus amigos y los discípulos que ya venían con Jesús, ¿ok? Los apóstoles que ya venían con Jesús. Entonces, al oír, versículo 11, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro? ¿Por qué vuestro? Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Fíjense bien, con los publicanos y los pecadores. ¿Quién saltó a preguntar? Los fariseos. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Porque ningún rabí del pueblo de Israel de aquel entonces hubiera hecho semejante cosa. Los fariseos, los samaritanos bien lejitos, las prostitutas bien lejitos, los recaudadores de impuestos bien lejitos, los publicanos lejos. O sea, todo este tipo de personas ellos lo rechazaban, los maestros religiosos de esa época. Pero Jesús es diferente. Jesús es el maestro de maestros, y vemos cómo él se sienta a comer con ese tipo de gente. ¿Okay? Y los fariseos le preguntan a sus discípulos que por qué hace su maestro esto. Y vamos a ver qué le dice Jesús. Al oír Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Claro, eso es lo que pasaba. Eso es lo que hace más difícil, hermano, que un pecador se convierta. Eso es una de las razones. ¿Cuál es la razón? La razón es, hermano, que muchos pecadores no saben que están enfermos. Mira, hermano, es como yo lo decía ayer, antier, en uno de los videos anteriores. Yo decía, el pecado es la más peligrosa de las enfermedades. ¿Por qué? Porque si yo tengo cáncer y me estoy muriendo de cáncer, un ejemplo, Dios me guarde, yo me quiero sanar de cáncer y voy para los médicos y busco las maneras, pero yo me quiero sanar de cáncer, porque cáncer me daña el cuerpo, ¿verdad? Ahora, no pasa lo mismo con el pecado, que es una enfermedad más terrible que el cáncer. ¿Por qué? Porque el pecado no daña el cuerpo y el hombre se siente muy bien con su pecado. Como el hombre está happy, feliz de la vida con su pecado, él no se percibe enfermo y él no percibe que necesita un doctor, que necesita un remedio, que necesita una cura. Es como un ejemplo, yo le digo a ustedes, yo digo aquí en Facebook, un ejemplo, yo tengo la cura contra el cáncer. Si tú no tienes cáncer, tú vas a decir, dale que inteligente este muchacho, tiene la cura contra el cáncer, bueno, gloria a Dios. Pero si tú tuvieras cáncer, ni Dios quiere ni lo permita, tú te vas a volver loco y vas a decir, ¿cuánto? ¿Cómo? Yo te la compro, ¿cuánto queréis? O sea, vas a buscar por todos los medios acceder a la cura que yo tengo. Pero tú tienes que estar enfermo. Si estás sano, te va a dar igual, te vas a sorprender, pero sí que bien. Entonces, eso es lo que mi Señor está diciendo.
los sanos no necesitan médico. Si ustedes se perciben sanos, ustedes no necesitan médico. Y esa es la cuestión, que la gente que es pecadora se percibe justa. Que los religiosos de la época eran bien pecadores, eran bien malos, eran hasta hijos del diablo, como mencionó mi Señor Jesús, pero ellos se percibían justos, que estaban bien enfermos, pero muy podridos por dentro. Mi Señor Jesús lo dice: ustedes son sepulcros venteados por fuera, pero por dentro están llenos de huesos, de muerte, de putrefacción, ¿verdad? Pero ellos se percibían como una tacita de porcelana, limpio, como blanco como la leche se percibían ellos. Pero tenían una mala percepción de ellos mismos. Dice la Escritura que el que no es nada, el que no es nada queriendo ser algo, el que quiere ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces ellos, por el pecado los tenía autoengañados. El pecado le hacía ver a los fariseos que ellos no estaban enfermos, que ellos estaban sanitos como una lechuga, y que ellos no estaban en pecado, que ellos eran justísimos delante de Dios. Entonces mi Señor Jesús les suelta esto: los sanos no necesitan doctor, no necesitan médicos, sino los enfermos. Gloria a Dios. Y pues, si aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Claro, hermanos, porque ¿qué pasa? Jesús estaba allí reunido con un poco de pecadores, ¿okay? ¿Y qué decían los fariseos? ¿Por qué su maestro se sienta con ese tipo de gente? No tenían misericordia. No, los fariseos sí hacían mucho sacrificio. Sacrificaban corderos, sacrificaban bueyes, sacrificaban... Bueno, los que decía la ley, los rituales de la ley, ellos lo cumplían, ¿verdad? Pero no tenían misericordia. Mi Señor Jesús le dice: yo no quiero sacrificio. No, sacrificio yo no quiero, yo quiero misericordia. Aprendan lo que esto significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Claro, porque los religiosos venían y sacrificaban de cada tipo animales para Dios, para perdón de pecado, para esto, para aquello, cumpliendo la ley de Moisés, pero dejaban por fuera lo más importante: la misericordia, la piedad y la fe. Entonces, por eso que mi Señor Jesús le dice: aprendan qué significa esto, aprendan qué es lo que yo estoy haciendo, aprendan a tener misericordia. Ustedes no tienen misericordia. Estos hombres que ustedes ven, que ustedes perciben que son lo peor de lo peor, resulta que estos hombres son hijos de Abraham. Resulta que el hombre paralítico era hijo de Abraham y Jesús lo llamó hijo. Resulta que Mateo, el recaudador de impuestos, ese que está ahí, que nadie pagaba ni medio por Mateo, ningún israelita. Mateo era hijo de Abraham, es un verdadero israelita. Pero a ustedes no les importa eso, a ustedes lo que les importa es lo exterior. A ustedes lo que les importa es hacer leña del árbol caído. Eso es lo que les importa a ustedes. A ustedes se les ha olvidado la misericordia que Dios le ha tenido al pueblo de Israel. Cuando los trajo de Egipto, que los tentaron 9 veces, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan de Egipto que los tentaron 9 veces a Dios? Y Dios, que le tuvo a ustedes misericordia. Bueno, aprendan a ser misericordiosos. Aprendan a ser misericordiosos. Porque yo no quiero sacrificio. Dios no quiere sacrificio, sino misericordia. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Claro, hermano. Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por eso mismo los hijos del diablo, es decir, los fariseos, no aceptaron a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque se percibían justos.
como ellos se percibían justos, ellos no necesitaban el arrepentimiento de pecado, porque ellos estaban sanos. Lo mismo pasa aquí. Como ellos se perciben justos y no pecadores, ellos no necesitan arrepentirse. Y ahí está el error, porque todos los hombres somos pecadores. Dice la Escritura, no manote, que no hay uno que haga lo bueno, no hay uno que entienda, no hay uno que busque de Dios. Todos sabemos pecado, todos nos hemos descarriado y estamos como ovejas sin pastor. Toda la raza humana está en esa condición. No hay ni uno bueno. Entonces, esta era la confusión que los fariseos tenían. Los fariseos creían que Dios estaba buscando a los justos. Pero ya va. Es que no hay ninguno justo. Si Dios se pone a buscar a los justos, ¿qué va a pasar? Que se va a cansar porque no va a ver, no va a encontrar. Pero bueno, Dios no se cansa, pero es por decir algo. Si Dios se pone a buscar a alguien justo para traerlo hacia Él, hasta Dios se va a cansar porque no va a encontrar ninguno justo. Y Dios lo sabe. Entonces Dios no busca a los justos, sino que busca a los pecadores, hermano. Y Él los convierte en justos por la justicia de su Hijo amado Jesús. Gloria a Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, por eso estos fariseos hablaban así de Jesús, porque ellos le faltaban misericordia. No sabían, no habían aprendido la misericordia. Habían aprendido muchas leyes del Antiguo Testamento. Se sabían los sacrificios, sacrificaban corderos y palomitas y todo lo que la ley demandaba, ¿verdad? Pero no habían aprendido misericordia. Jesús le está dando allí el ejemplo de ser misericordioso. Porque todos allí en esa mesa, incluyendo a ellos, a esos fariseos, eran descendientes de Abraham. Y todos merecían misericordia, porque todos estaban en la misma condición. Lo que pasa es que los fariseos se percibían de forma diferente, de una forma rara. Y eso es lo que le impide a la gente a veces acercarse a Cristo. Percibirse santos y puros, inmaculados. Yo no soy perfecto, pero yo no mato, pero yo no violo, pero yo no sé qué. Yo peco, pero el Señor me perdona. Los fariseos decían, yo peco y después sacrifico un cordero y ya. Error. Si no funciona, misericordia. Aprendan a tener misericordia. Bienaventurado el misericordioso, porque alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Entonces, bueno, hermanos y amigos, esta ha sido la prédica de hoy. Dios me lo bendiga mucho. Dios lo guarde. Bueno, quiero decirle que eso de que dije que Dios se cansaría de buscar un justo es como decir en modo de juego. Yo sé que Dios no se cansa, pero bueno, es lo que le quiero decir, que Dios no podía buscar a los justos para traerlos a Él, porque no había ninguno. Si Dios se pone a buscar a los justos, a alguien que sea justo, bueno, podía pasar Dios la eternidad fácilmente buscando a unos justos y no iba a encontrar, porque Él sabía que la raza humana entera estaba en pecado, pues. Entonces yo lo dije a modo de juego. Obviamente yo sé que Dios no se cansa, gloria a Dios. Entonces, bueno, hermanos y amigos, esta ha sido la prédica de hoy. Dios lo bendiga mucho, Dios lo guarde. Espero que sea de bendición para ustedes. Espero que sea de bendición para todo aquel que la escuche. Espero que Dios edifique sus vidas. Espero que aprendan del Evangelio,
que la palabra de Dios hable a sus corazones. Bueno, y si no tienen fe en el Hijo de Dios, al escuchar esta prédica, tengan esa fe como ese paralítico y reciban, además de una sanidad física, que pueden recibirla porque Dios es poderoso para sanar cualquier cosa, que reciban la sanidad espiritual, que reciban el perdón de los pecados y la vida eterna que es en Cristo Jesús. Lo pido todo en el nombre de Jesús y le doy gracias a mi Dios de Israel por este tiempo y por esta prédica. Le doy gracias por cada persona que le va a escuchar y gracias por lo que va a hacer en su palabra, por medio de su palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que la paz y la gracia, que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Espíritu esté sobre todo su pueblo. Amén y amén.